vamos a intentar... Es difícil esta posición, lo estaba comentando con mis compañeros, ¿eh? Con la barriga llena y la cervecita es difícil la primera mesa, pero vamos a intentar que sea una de las más amenas. Hay muchos tipos de directores de revistas, muchos tipos. Mariano Nadal continúa editando y dirigiendo pronto con más de 1 millón de ejemplares semanales él mismo. Es un solo ejemplo, pero podríamos citar muchos. A los directores de revistas se les tiene yo creo que se les tiene en un pedestal, a veces en un pedestal más grande, a veces en un pedestal más pequeño. Los CEOs de las compañías a veces les temen, porque no son demasiado manejables. Se les sube enseguida la vanidad, les mandan unos regalos grandes cuando llega la Navidad y los invitan a comer en los restaurantes. Esto hace que parezca el mejor oficio del mundo, el mejor trabajo del mundo, pero tiene interrogantes. Tengo a mi alrededor a algunos de los mejores directores de revistas de este país, porque debíamos haber convocado al menos a 30 o 40 personas, pero no hubiera sido una mesa o una conversación ágil. Y tenemos también perfiles muy diferentes. Entonces, en vez de hacer la primera pregunta, que ya lo pone aquí arriba, para saber si este es el mejor trabajo del mundo, porque yo me imagino que ellos dirán que no es un trabajo muy bueno, que tiene problemas, porque, claro, tampoco van a presumir mucho, pues quería empezar preguntando, por ejemplo, de izquierda a derecha, a mi buen amigo Jorge Alcalde, ¿cuál ha sido su peor momento como director de revista? Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Es difícil elegir el peor momento porque se pasan malos momentos dirigiendo una revista, también se pasan buenísimos y por lo tanto compensan mucho. Bueno, no tenía pensado que me ibas a preguntar esto, así que no me he preparado la respuesta, pero es que tengo un momento muy malo que me ha acompañado, yo creo, desde que ocurrió, ¿no? Y es un poco secreto, pero es un secreto que es interesante compartir. En la revista Esquire yo tenía apalabrada, producida y realizada una portada en exclusiva con Kevin Spacey, que iba a ser el número más importante del año posiblemente en Esquire, ¿no? Y apenas 2 días antes de mandar a imprenta la revista, Kevin Spacey fue denunciado, como todos bien sabéis, por acoso sexual y fue un escándalo global. Y luego absuelto. Después, muchos años después, absuelto. Con lo cual te enfrentas a ese momento en el que tienes que decidir qué haces con esa portada, ¿no? Qué mensaje mandas a la sociedad si la publicas o no. Y si no la publicas, ¿qué pones a cambio, ¿no? Si seguís la historia de Esquire en los últimos años, habréis visto que no hay ninguna portada de Kevin Spacey, por lo tanto no la publiqué. Tomamos la decisión de no hacerlo. Creo, podemos discutirlo, porque además admiro muchísimo vuestras carreras y por lo tanto vuestra opinión seguro que me va a servir de mucho. Creo que hicimos bien en no hacerlo en ese momento y creo que tú también tienes algunos ejemplos en tu vida, esas situaciones de estrés brutal al que como director de una revista, que evidentemente no eres el único responsable, tienes un equipo detrás que avala lo que haces, pero si eres el mayor responsable de decidir qué va en la portada ese mes, ¿no? Pues te planteas muchas cosas. Te planteas para qué sirve una portada de revista, qué mensaje lanza la portada de revista, cuánto de valiente tiene que ser el director o la directora de una revista, cuánta libertad hay a la hora de elegir una portada o cuánta no hay. Fue un debate que podríamos dedicarle horas y horas a ello. Fue un mal momento que creo que lo resolvimos con cierta dignidad, pero que no me gustaría volver a repetir, sinceramente, que no pase otra vez. Me salto un poco el orden para darle la palabra a Inés, Head of Content of Vogue, la cabecera. Os recomiendo a todos que escuchéis la entrevista que le hizo en la cadena SER en Hora 25, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Aimar Bretos, por supuesto. Una bonita entrevista en la que ella explica las claves del oficio. Si tuvieras que contratar a una directora, ¿qué perfil tiene que tener? Pues mira, yo creo que es un perfil ya un poco alejado de toda esta mitología del gran regalo y el buen restaurante, que seguro que es un aspecto en el que nadie se puede quejar, pero para mí es un perfil muy alejado de toda pues eso, de ese icono de director que impone, de ese icono de director que crea un estilo que está hecho a su imagen y semejanza. Creo que es un tipo de
de perfil que tuvo muchísimo sentido en el pasado y que ha dado lugar a grandes números y a grandes épocas del periodismo de moda y probablemente del periodismo en general. Creo que ella es una figura que se parece casi más a un mini CEO, ¿no? Y es una persona que tiene que hacer una gestión muy inteligente de los recursos, porque no necesariamente son más limitados, pero sí hay que destinarlos a más plataformas y hay que gestionarlos mejor, por lo tanto. Entonces creo que es una persona que tiene que tener una sensibilidad muy grande para entender el tiempo en el que vive. Esto puede resultar de perogrullo y siempre ha tenido que ser así, pero yo diría que hoy en día todavía más, y eso, y hacer una gestión súper eficiente de los recursos y tener un sistema de trabajo muy ágil, muy flexible y bastante horizontal. Con lo cual creo que ya es una definición que... Fíjate que está muy bien. Yo pienso lo mismo que tú, pero estás casi definiendo el perfil de alguien que no estudiara una carrera de letras, sino una carrera casi de management, ¿no? O de gestión de empresas, ¿no? Sí, pero a la vez yo creo que para mí es un híbrido, ¿no? Porque efectivamente luego cuando vienen perfiles un poco muy marketingianos, ¿no? o muy de management, a veces yo creo que se pierden en los procesos y pierden la poesía. Entonces el data y la poesía tienen que ir de la mano, es algo que siempre intento transmitir al equipo y de lo que hablaba con Aimar, por ejemplo, en esa entrevista. Entonces yo creo que es un equilibrio, con lo cual no pesa más una que otra. Mi equipo está formado por periodistas, pero tienen también esa capacidad, también es generacional probablemente y viene mucho de un training digital muy fuerte que han tenido. En digital entiendes el periodismo de otra manera, entiendes el trabajo en equipo de otra manera, los tiempos también de otra manera, incluso la calidad se aprende a entender de otra manera, y yo creo que sí, puede ser un training que venga de marketing o de management, pero yo creo que un buen periodista puede asumirlo también y disfrutarlo. Creo que lo pronuncio bien. Josan Ruiz, Josan, ¿pronuncio bien tu nombre? Sí. Bienvenido, director de Viajes National Geographic. Mi pregunta es, ¿un buen director es el que hace vender más revistas y un mal director y una persona no puede ser buen director si no vende más? Bueno, no sabría muy bien qué decirte a esa pregunta realmente. La verdad, yo pienso que un buen director de revista es el que de alguna forma pues entiende la revista que tiene entre manos, que viene a ser como una ventana al mundo para los lectores a los que esa revista les interesa, ¿no? Y en esa revista de alguna forma tiene que poder ofrecerles a los lectores pues lo mejor, ¿no? De alguna manera ha de ayudar a expandir un poco ese mundo, compartir de alguna forma el entusiasmo, el conocimiento por esos temas y ofrecer un producto de la máxima calidad posible, ¿no? Yo pienso que el principal compromiso del director es con la calidad y con ofrecer una revista que aumente el conocimiento del lector, también le ayude a relajarse y haga su mundo como más amplio. Muy bien. Ángel Carchenilla, buen amigo, un veterano, que vivió la época en la que los directores eran casi de oro, como Pepe Oneto o como Eduardo Sánchez Junco, propietario y editor de Hola, que ahora dirige su hijo Eduardo también. ¿El director siempre tiene un pulso con el editor, con el empresario? Siempre tiene un pulso. Yo, antes de nada, quiero decir que antes de director, ser periodista, para mí, es la profesión más hermosa que existe en este mundo. Con lo cual, ser director, que es una especie como de convertirse en director de orquesta, pues en fin, realmente es un privilegio. Entonces, a tu pregunta, siempre hay un pulso. Yo podría contar cantidad de veces en el cual, en un momento determinado, tú tienes una portada. Ahora hablo de Cambio 16. Yo, antes de estar en Motor 16, estuve en Cambio 16. Hubo un momento que dirigí las dos revistas a la vez. Entonces, es decir, tú tienes una historia y en un momento determinado el editor te dice, aguántala. Y tú dices, pero perdona, que la tengo terminada, que ya he hecho la portada, ¿qué tal? Y te espera, que tengo que renovar un crédito. Pongo una cosa sencilla, porque estas cosas pasan en las empresas. Entonces, bueno, pero que ahora, en el momento que cuando tienes un buen editor... Yo he tenido un editor fantástico, se llamaba Juan Tomás de Salas, en el Grupo 16. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando renovaba el crédito decía, Pichi, cuando quieras, ya sabes, la puedes dar. Con lo cual, esos pulsos existen los pulsos de que a veces en un momento determinado pues te cuelan pues una determinada columna de un determinado colaborador, que vamos a ver cómo la damos.
O sea, la verdad es que es apasionante, es una historia apasionante en la cual se vive a tope. Pero sí quiero, como me tocó, y ahora me toca Motor 16, sí quiero contar una anécdota. Yo tenía Cambio 16 y tenía Motor 16. Hubo un momento que Motor 16 daba muchos más problemas desde el punto de vista publicitario, por ejemplo. Quiero decir, en Cambio 16, al final la historia era la que era, estaba contrastada, había que tener mucho cuidado. O sea, si tú, por ejemplo, contabas una historia de investigación, nunca podías poner que el coche era de color amarillo porque por ahí te pillaban. Tenías que poner que era clarito, por poner un ejemplo. Bueno, pues Motor 16 daba más problemas. Por ejemplo, ¿qué hacíamos en Motor 16? Dábamos comparativas. A lo mejor probábamos 8 o 10 coches. Bueno, pues siempre tú tenías una marca de turno la cual te decía, pero ¿cómo ha quedado mi coche el quinto? ¿Cómo ha quedado el sexto? Quiero decir, la presión de un director de publicación, presión apasionante, tengo que decirlo también, entre lo que es la redacción, entre lo que es contar una historia y entre lo que tú tienes, es decir, en una empresa donde evidentemente, y todos lo sabemos, todos los que estamos aquí lo sabemos, hay una serie de intereses, es una presión importante. Jorge, la pregunta está mal hecha, pero me sirve para explicar el trabajo del director, o para que tú lo expliques. ¿Quién manda más, el director o el subdirector, realmente? No, manda mucho más el subdirector, no cabe, la subdirectora, no cabe la menor duda, eso es verdad. A ver, solemos decir una pequeña broma, que creo que la conoceréis todos, pero es que realmente al director o a la directora nos ponen donde menos molestamos, ¿no? Es un poco y esa es un poco nuestra función, hacer de esos catalizadores del trabajo. Hombre, tampoco vamos a quitarnos mérito, también tenemos quizá la función de servir de radar orientador de hacia dónde tiene que ir el trabajo del equipo. El día a día de la redacción es muy difícil, y creo que por ahí van tus tiros, para un director o una directora, me imagino que estaréis de acuerdo, y más ahora, ¿no? Ahora mismo hay muy diferentes categorías de director a lo largo de la historia, ¿no? Ha habido épocas en que los directores éramos, los más mayores lo hemos sido, por fortuna, la central de coste de la empresa, ¿no? Nuestra obligación era que nuestro CEO nos tuviese más presupuesto todavía y nuestra revista tuviese más papel y mejor y la tirada fuese todavía mayor y pelearnos con ellos para conseguirlo, ¿no? Ha habido épocas en las que era todo lo contrario. Por desgracia, en la crisis muchas empresas obligaban a los directores a ser gestores de presupuestos menguantes, ¿no? Y entonces empezar a perder contacto con la calidad, con el lector, tener revistas cada vez con menos tirada y menos papel, y eso era muy frustrante, ¿no? Y ahora mismo, no sé si estáis de acuerdo, pero a mí se me antoja que somos casi como escaparates de las revistas. En este mundo en el que tenemos múltiples plataformas en las que trabajamos, pues al final el día a día de la redacción, el proceso romántico de ver galeradas que ya no existen, o de tener un muro con las maquetas que ya cada vez menos redacciones tienen, porque ahora tenemos los muros virtuales, el de contactar directamente con la fuente, el de ver el día a día del pulso de la redacción, se hace más complicado. Somos grandes escaparates, hemos pasado de ser coste a corte de presupuestos y ahora somos casi como gestores de la inversión, ¿no? Que somos los que buscamos la pasta también por ahí fuera, ¿no? Y eso hace que necesites un equipo potentísimo de periodistas brutales que hagan la labor que echamos de menos posiblemente del director de la revista, la labor romántica de estar en el día a día de la profesión. Y eso es el director o la subdirectora. Y eso es el equipo de redactores jefes, sin duda. Inés, en las revistas de estilo de vida, que conocemos los que estamos aquí bien y no sé, nuestra audiencia, el director o la directora en tu caso también es el principal comercial, en el sentido de que facilita, y te lo pongo más fácil, facilita la relación con los anunciantes, sobre todo en aquellas publicaciones en las que la inversión publicitaria a veces tiene que ver más con las relaciones públicas que con la audiencia, tiene más que ver con el branding que con la audiencia, que con el volumen de la audiencia. ¿Eso ocupa parte de tu agenda? Sí, pero yo creo que es de una forma más orgánica que antes incluso. Creo que antes yo tenía más interiorizada esta sensación de vamos a reunirnos con anunciantes, vamos a vender el proyecto a las marcas. Creo que hoy en día nuestra forma de trabajar, pues todo este famoso 360, que a veces parece como una cosita del papel, en la transformación que hemos realizado en Condé Nast,
es bastante real, entonces todos los equipos trabajamos de una forma muchísimo más integrada que antes y creo que surge, insisto, de una forma más natural. Yo estoy comentando con el equipo comercial cuáles son mis ideas editoriales y de ahí surgen proyectos comunes. Ya no es como qué hacemos para salir a vender, con quién nos juntamos para salir a vender, es como queremos hacer esto, lo vamos a hacer juntos, esto tiene esta deriva comercial, esto tiene esta deriva editorial, vamos a contárselo a no sé quién. Son conversaciones, creo que es a veces decimos que además de una editorial somos también casi como una consultora o una agencia boutique, entonces creo que para eso hay que hablar mucho con la gente, hay que escuchar mucho las necesidades de anunciantes, pero también de otro tipo de partners, como pueden ser industrias culturales o focos que podamos tener como los jóvenes talentos o causas como la diversidad o la sostenibilidad. Entonces creo que hay que escuchar mucho, se integra en la conversación y ya no lo veo como un área tan forzada o como un check en la agenda, creo que se ha integrado mucho en nuestro día a día y en nuestra forma de trabajar en la revista y en los contenidos. Es que si no se me va a olvidar tu siguiente pregunta. El director de revista, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, siempre recibe más adulaciones de las que debería. Es decir, tiene agencias de relaciones públicas, anunciantes, clientes, amigos, lectores, a los que normalmente le dicen que todo va fenomenal, todo está estupendo, magnífico el último número, hay que ver, me encanta la portada que has hecho. Me alegro que lo veáis así. Dentro de esta mala costumbre, la directora de Vogue supongo que debe ser una de las más halagadas. ¿Cómo se defiende uno de esto? No, hay una cosa buena y una mala en el hecho de que yo he llegado un poquito tarde a la fiesta. He estado en ella, llevo 20 años viéndola desde dentro, pero a la fiesta he llegado hace 2. Entonces yo he entrado en una era muy diferente. Yo he vivido ese Vogue que hacíamos y en el que efectivamente solo recibíamos el feedback de alguna marca con la que te reunías, tu amigo que la leía, pero tú tampoco sabías ni podías medir hasta que terminaba el año y tenías los datos de OJD o de GM, tampoco podías medir qué portada había gustado más, cuál menos, ¿no? Realmente hemos vivido ese tiempo. Pero yo he empezado a ser directora en un momento en el que todo está medido, en el que todo está medido al minuto, en el que tienes feedback, tienes likes. También creo que respondemos ante una generación que es más sincera, con lo cual yo recibo todo tipo de feedback, lo agradezco, me encanta que la gente sienta la marca tan suya, que Vogue es una marca sobre la que todo el mundo tiene una opinión, sobre la que todo el mundo tiene unas expectativas muy altas, creo que eso es bueno y tiene esta parte a la vez, efectivamente recibimos todo tipo de feedback. No creo que vivamos en una nube en la que nos creamos que todo es perfecto. La gente siempre nos anima a mejorar, a ser todavía más diversos, a ser todavía más sostenibles, a promocionar todavía más el talento local y creo que eso es bueno. Yo personalmente lo agradezco. No me gustaría vivir en una realidad paralela en la que solo nos dicen cosas buenas sobre nuestro trabajo. Nos dicen muchas cosas buenas, llevamos 2 números con un feedback increíble, pero siempre hay gente que pide más o que pide más espacio para otras cosas y creo que eso es bueno y nos tiene que obligar a repensar y a intentar buscarlo. Qué bien. Los que amamos las revistas en Madrid, y tenemos unos años, recordamos que en los 70 y los 80 la ciudad para hacer revistas era Barcelona. Barcelona hacía muchísimas mejores revistas que Madrid. Madrid ni siquiera antes de la movida sabía cómo publicar. Hasta que no llegó la movida no comenzaron los fanzines. Edith, diriges en National Geographic Viajes dentro de una gran compañía fundada por Ricardo Rodrigo, como es RBA, una compañía impresionante en tamaño, en internacionalización, que ha ayudado a National Geographic a reinventarse. Y quería saber si nos puedes explicar cómo es la relación con la casa madre que compró Disney hace no mucho. Bueno, es una relación muy curiosa, ¿no? Yo recuerdo que estaba en el despacho de Ricardo el día que llamó José Luis Cebrián para felicitarle por haber conseguido National Geographic, porque el país luchaba con RBA para conseguir... Juan Luis. Porque el país luchaba por conseguir Prisa, por conseguir... Sí, porque National, ¿no? Prisa emitía los documentales en Canal Satélite Digital y perdió la revista. Sí, recuerdo que Prisa para seducir a los de National los llevaron a un restaurante de Segovia, les pusieron un espectáculo con coros y danzas, con trajes regionales. Por eso la perdieron.
Mientras que RBA, Ricardo y otros socios reunieron en un restaurante francés aséptico a los de Washington, les dieron un cheque bastante grande para cuando empezaran a hacer negocios el año que viene, ¿no? Aunque también es cierto que entonces, en ese momento, National le exigió a RBA también tener una revista de viajes propia. En aquel momento yo había empezado a trabajar haciendo revistas en Barcelona con 20 años, empecé en la revista Integral, hace ya 45 años, y recuerdo que durante 45 años, durante 10 años sacamos aquella revista sin publicidad y sin ningún capital detrás, simplemente compartiendo en la revista lo que nos apetecía, ¿no? Luego sacamos Cuerpo Mente, luego sacamos Altair y luego nos compró RBA. Y entonces cuando pude ser testigo de esto ya, que os estoy contando. La relación con los americanos es muy buena, ¿no? Porque realmente ellos están asombrados con cómo hace RBA las revistas, ¿no? O sea, cuando RBA sacó National en castellano, fue un éxito tan grande que entonces los de National dijeron que las siguientes ediciones que se iban a hacer en Europa, en Francia, en Alemania, porque estaba visto que traducir de inglés era factible, en Polonia, que todo esto se iba a hacer a través de RBA. Entonces RBA tuvo que abrir sucursales en Alemania, en París, en varias ciudades para llevar ese negocio adelante. Ahora nosotros también, la revista de historia de National Geographic es un invento de RBA que se traduce al inglés y se imprime en Washington. Y se traduce al alemán y se traduce al francés, ¿no? y a un idioma más. Digamos que nuestra relación con los americanos es muy buena porque se han encontrado que RBA no solo traduce sus revistas, sino que también crea otras que a su vez ellos compran, ¿no? En ese sentido somos un socio único en el mundo. En otros países hacen versiones de sus revistas, pero no crean ni les dan las traducciones servidas. En este caso, pues revisadas por un catedrático en Oxford, que vive en Barcelona, que es quien revisa la traducción de historia, ¿no? Nosotros, para hacer viajes, no usamos ningún material de la revista Traveler, lo generamos todo aquí, no usamos ni una foto de América, todo lo producimos nosotros, porque nos parece que nuestra calidad puede igualar o superar a la americana y ser más acorde con lo que necesita el lector español. Digamos que ellos nos dan mucha libertad y tienen más complicaciones los que hacen National, la revista amarilla. Ellos a veces tienen que enviar traducciones, a lo mejor les quieren corregir alguna cosa. Pero para mí desde viajes es fantástico porque tengo una autonomía total. ¿Te atreves a recomendarnos un viaje, un destino en el que escaparnos sin encontrarnos mucha gente? Bueno, hombre, yo creo que el viaje depende de cada uno. Pienso que para un destino, cuando vas de viaje, creo que lo mejor es tener un poco de enamoramiento previo tuyo por ese sitio, ¿no? Y que luego ese lugar, pues como cuando te enamoras, te responda a su vez con algo más que intensifica esa relación, ¿no? Depende de las personas, ¿no? Hay personas que valoran más la naturaleza, otros el arte, otros, no sé. Hay cosas distintas, ¿no? Pero para mí, si tuviera que decir uno, para mí, el viaje que más he disfrutado últimamente, fui 2 años antes del COVID, es Japón. Porque para mí Japón es como lo más parecido a relacionarse con una civilización más avanzada. ¿Está bien? No, está muy bien. Está muy bien explicado. Ángel, los periodistas que trabajan en diarios y los periodistas que trabajamos en revistas, parece que somos dos especies distintas. Al menos en España, porque en los países anglosajones no es así, parece no haber comunicación entre las redacciones de periódicos y las redacciones de revistas. Desde luego los que trabajan en periódicos parece que no quisieran trabajar en las revistas, como si fuéramos una liga inferior. Y los de las revistas, muy pocas veces tenemos acceso a los diarios. A pesar de tener gran talento en las revistas, y no todos los que trabajan en los diarios, con todo el respeto. Es que realmente son formas de trabajar diferentes. Quiero decir, cuando alguien empieza en periodismo, una de las cosas que le aconsejas es: empieza por una agencia, luego vete a un periódico regional, a un periódico local, que además vas a hacer de todo, luego después pasas a un periódico y luego después eliges, ¿no? Yo es que he dedicado una parte muy importante de mi vida, tanto en el suplemento de los domingos de ABC, como en Motor 16, como en Cambio 16, al mundo de las revistas. Hoy hemos hablado mucho de esto aquí. Quiero decir, una revista es
o tienes que buscar la excelencia. No existe otra manera si tú realmente quieres atrapar a esa comunidad que son tus lectores. No existe. Puedes hacer motor, puedes hacer una revista de patatas fritas, lo que tú quieras. Pero tú al final tienes que llegar y tienes en el fondo que ser un especialista de eso. ¿Qué es lo que tiene, es decir, el periódico? El periódico lo que tiene es que es todo mucho más generalista. Con lo cual hay muchas veces que no se adaptan, es decir, a lo que tiene que ser pues, el periodista, que tiene que contrastar la noticia, que luego después, es decir, pues es una historia que a lo mejor hay un senior que le está dando forma. Todas esas cosas lo tiene la revista y yo creo que es una historia que conocemos todos, es decir, que el periódico va mucho más deprisa. Y ya no quiero decir si hablamos de la web. Nosotros, por ejemplo, en Motor 16, ahora en la web hemos crecido muchísimo. Pero entendemos muy bien que, por ejemplo, para nosotros la web es una especie de prêt-à-porter y que luego el traje a la medida lo tenemos que hacer en la revista. ¿Estamos haciendo la misma información? Sin ninguna duda. O sea, si tú en un momento determinado estás haciendo en Motor 16 un coche nuevo, tú sabes que lo que estás buscando en la web es la inmediatez. Pero luego después lo que te está buscando tu lector, lo que le da confianza, lo que a ti te mantiene, es que va a ir a la revista y tú le has hecho una prueba y has llevado el coche al INTA, es decir, a dar vueltas allí para ver si los datos que da la marca corresponden con la realidad, etcétera, etcétera. ¿Eso quiere decir que el mismo lector ve una cosa a la otra? No. Es decir, justamente, hoy hemos hablado además mucho de eso, yo creo que eso, unas cosas despiertan a la otra. Con lo cual, bueno, pues en definitiva, y más todavía, tal y como van los tiempos, el redactor, el periodista, desde mi punto de vista, de una revista, es un señor especializado, que tiene que hacer las cosas en profundidad, que lo importante es que esa revista no pierda credibilidad. Por ejemplo, en Motor 16, nosotros, los lectores que tenemos, y son las cartas que nos mandan, pues son líderes de opinión. ¿Qué es líder de opinión? Pues es el señor el que aconseja luego después pues a su primo, a su cuñado, a no sé qué coche comprarse. Y esos además te juzgan permanentemente. O sea, si tú en un momento determinado, si pues estás haciendo un coche y haces una comparación con el que salió en la edición anterior y hay un error, es que tú recibes varias cartas diciéndote, oiga, señores, ¿ustedes dónde viven? ¿Ustedes dónde están? ¿Qué es lo que está pasando? Y enseguida, además, que es te critica y dice, hombre, yo siempre me fío de esta revista como son. O sea, yo creo que son dos formas de hacer periodismo diferente. Y, de hecho, es decir, creo que, evidentemente, pero hay periodistas que se acostumbran al periódico y luego les cuesta mucho trabajo, es decir, estar en la redacción de una revista. Esta pregunta es para los dos, para Jorge y para Inés. Empezamos, si os parece, por Jorge. Desde que los diarios en España empezaron a sacar revistas de estilo de vida, y lo hicieron a partir del éxito de las revistas de estilo de vida, para intentar también captar ese trozo de tarta publicitaria regalando los productos, hay un nuevo, iba a decir competidor, pero para que no me digáis que no compiten con nosotros, voy a decir colega. Hay un nuevo colega en el mercado. Y quiero saber vuestro punto de vista respecto a vuestros colegas en vuestro sector, en el masculino y en el femenino. Evidentemente editados por los periódicos. Sí, sí, es una irrupción que produce, en el caso de las revistas masculinas, al comienzo un shock y un temor. El temor de, sobre todo, el temor de acceder a un volumen de audiencia al que no estábamos acostumbrados en las revistas a acceder, porque evidentemente al venir de la mano de un diario generalista, tienes a tu disposición una herramienta para transmitir a un mayor sector de gente supuestamente un mensaje similar al tuyo, ¿no? Y eso te produce miedo. Cuando se genera miedo, casi siempre las primeras soluciones que adoptas son equivocadas. Las soluciones tomadas desde el punto de vista del miedo suelen ser las peores. Y hay que reconocer que al principio ese intento de reacción para protegerte de esa supuesta amenaza suele ser equivocada. Acercarte a ellos en vez de ser tú más lo que tienes que ser. Es mantener todavía más tu esencia diferenciadora. Lo que llamamos técnicamente tu nicho, que es un poco pijo, pero bueno, que esa es la realidad, ¿no? Vivimos de alimentar bellísimos nichos y de hacerlos crecer. Y no tenemos por qué tener miedo para que otros volúmenes accedan a nuestro nicho, ¿no? Yo creo que ese primer impacto ha pasado, convivimos muy bien. En el caso de la prensa masculina de estilo de vida, que no nos engañemos, somos 4, y nos llevamos muy bien.
y compartimos semanas de la moda y compartimos eventos y somos amiguetes. Pero sí es verdad que te obliga a replantearte. Yo creo que a lo mejor tú me vas a contradecir cuál es la apuesta de una marca como, en mi caso, Squire, con 90 años de historia, con un perfil de audiencia muy bien identificada ante la presencia de otra propuesta más generalista, más masiva. ¿Dónde está nuestra virtud? Pues al final ha estado, después de los errores cometidos en un primer momento quizás, ha estado en ser más Squire que nunca, en volver a ser lo que Squire ha dado, en mi caso, y espero que también en el vuestro, durante 90 años de historia a nuestros lectores y nuestras lectoras y a nuestros anunciantes. Y el resultado es que hemos convivido relativamente bien. No nos está yendo del todo mal. Inés. Sí, yo creo que efectivamente hay que distinguir un poco dos momentos, que es ese momento de irrupción y de incertidumbre. En nuestro caso es verdad que hay un fenómeno particular porque una de esas revistas surgió en Condé Nast y surgió un poco al abrigo y bajo iniciativa del equipo de Vogue. Bueno, entonces, digo yo el nombre porque si no sé... Sí, no, es Moda, por ejemplo. Entonces, creo que es verdad que el hecho de que casi el mismo equipo estuviese ideando lo que a lo mejor con el tiempo estaba llamado a convertirse en un competidor, hace que hay ciertas bases que estuvieran muy sentadas desde el principio, ¿no? La primera era la cadencia, que hoy en día ya se ha igualado, pero es verdad que estábamos hablando de un producto semanal y uno mensual. Yo creo que igual que la web redefine el papel, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, tener un equipo tan digital, incluso haciendo la revista, es muy bueno porque todo el mundo tiene súper claro lo que hace cada uno, pues también en ese sentido un semanal redefinía al mensual. Y creo que es algo que está pasando un poco en el mercado. Después de esa irrupción, los títulos han vuelto mucho a su esencia. Ha habido probablemente unos años, ¿no?, de todos yendo por lo mismo y yo creo que no. Creo que hoy nuestros competidores son más su marca que nunca y Vogue probablemente también es más Vogue que nunca. En nuestro caso es verdad que el legado, como puede ser el caso de Squire, hay un legado muy fuerte, hay una historia muy fuerte, hay unas expectativas muy altas, hay una parte de excelencia y de internacionalización muy fuerte, que además se ha visto reforzada en cuanto a equipos, en cuanto a modelos, fotógrafos, etcétera. Entonces, creo que nosotros estamos jugando esa, que es nuestra mejor baza, al tiempo que otros están jugando la suya, que puede ser una querencia mayor por personajes sociales, etcétera. Entonces, bueno, para mí que el mercado vaya bien es una buena noticia para todos. Cuanto mejor funcione, mejor para todos. Y creo que sí que nos ha ayudado a reposicionarnos todos mucho. Entonces, esto al anunciante, pero también al lector, le ofrece una gama súper interesante, la que puede elegir conforme a sus requisitos y sus necesidades. O sea, National Geographic, no solo la tuya, no solo viajes, la marca, ¿es una revista más de suscriptores que de kiosco o igual? Bueno, National cuando empezó con un gran triunfo en el mundo de los suscriptores. O sea, las revistas, tanto National como la de historia como viajes, su porcentaje de suscripción siempre ha sido superior al su porcentaje de kiosco, si me lo preguntas. O sea, ya desde los orígenes. O sea, que de alguna forma lo que nos explicaban en la intervención anterior, ¿no?, de que cuides esa intervención internacional que nos has hecho antes de comer, ¿no?, de que cuides la suscripción y que le des más importancia a la suscripción que al kiosco como consejo de futuro, de alguna forma, que nos daba el experto. Es una cosa que ya empezó en National, ¿no?, antes incluso de llegar a España y también aquí. Ahora, de hecho, National ha renunciado a su edición en kiosco en Estados Unidos, ¿no?, hace un año. Para nosotros la suscripción es importante, pero también lo es porque de alguna manera las revistas de National son revistas que están hechas con tanto esmero, con tanto deseo de hacerlas como un poco más universales, un poco más eternas, que el lector muchas veces las colecciona, las guarda, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso también invita a que sea una revista la que quiere estar en todos los números, ¿no? Yo muchas veces me encuentro pasando revistas antiguas, alguien que viene a casa, que va a ir de viaje a algún sitio, y digo, pues espera, esto lo hicimos en el año pasado, hace 3 años, y les das un número antiguo, ¿no? Las revistas de National son revistas que se coleccionan, de hecho, ¿no? Por eso la suscripción va mucho con ellas, ¿no? También es mejor para el editor, porque hay menos márgenes y tienes la fidelidad, ¿no? Yo contaba antes que para nuestro oficio la palabra prohibida es la palabra mudanza.
¿no? Que es cuando uno tira las revistas que guarda, ¿no? No sé si tenemos un micrófono para que alguien de la audiencia, si quiere, puede preguntar. Nos quedan 5 minutos y mientras os pensáis las preguntas, que yo creo que es interesante, si os apetece hacerlas, les voy a hacer la pregunta del tema. Y voy por Ángel, que es al que menos le he preguntado. ¿Es este el mejor trabajo del mundo, el de director? Pues como el de director no, el de periodista. Es decir, yo creo que el periodismo en cualquiera de sus facetas es interesante. Para mí ser reportero, lo que pasa es que el reporterismo, pues la verdad es que por problemas de presupuesto se ha perdido mucho, pero el reporterismo, en el cual dediqué muchos años también de mi vida, era lo más maravilloso que existía. No, yo creo que el periodismo, lo que pasa que sí es verdad que en función de lo que te toca, pues las historias son de una manera o de otra. Pero, vamos, dirigir una publicación siempre tiene mucha gracia. O sea, quiero decir, porque no es solamente... O sea, Estás nadando y guardando la ropa. Efectivamente, efectivamente. Pero hay una cosa que es fundamental en esto. O sea, tú tienes que tener un equipo. Antes estábamos hablando de si es importante el subdirector. Bueno, no es el subdirector. Es que cualquier director que le ofrezcan un trabajo, mi consejo es forma tu equipo. O sea, a mí me parece que eso es fundamental. O sea, tú tienes que tener tus 3, 4 personas de confianza, el resto también. Pero sobre todo eso. ¿Por qué? Pues porque antes también hablábamos de eso. Un director tiene que dedicar, pues a lo mejor, no sé, el 50% en la redacción y el 50% fuera. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que al director de la marca no sé qué, que venga el director, que tal, que me cuente, que no sé qué. Bueno, y eso forma parte del trabajo. Eso es lo que hace que tú pongas... Ahora veo que cada vez se recupera más, pero cuántas historias periodísticas, no solamente comerciales, que también se han negociado en una mesa, o sea, montones de ellas, o sea, donde tú en un momento determinado, pues oye, ¿a ti qué se te ocurre qué hacemos con este coche? Pues no sé, podíamos hacer una ruta por España, no sé qué, pero bueno, eso es una buena idea, miles de cosas. Entonces, eso el director lo vende muchísimo mejor a veces, pues que incluso el de marketing. ¿Por qué? Pues porque, hombre, lo ha dicho el director, pues tal. Evidentemente todo eso forma parte de, digamos, de lo que es esta profesión. Venga, perdona, Jorge. ¿Este es el mejor trabajo del mundo? Si eres periodista, mi opinión personal, dirigir una revista puede ser de las mejores cosas que te pasen, eso no me cabe duda. Y como el mejor trabajo del mundo, pues posiblemente a lo mejor se le acerca Contador de Nubes, puede estar por encima, pero bien. Se nos han adelantado. Eso está así bien. que yo voy a decir que sí. Que quizá mal pagado, pero está bien. ¿Vosotros? Para mí sí, obviamente, me parece un privilegio, pero creo que no por las razones obvias que todo el mundo puede pensar, ¿no? Para mí es un privilegio el acceso que tienes a gente increíble, los momentos que tienes la suerte de vivir y de atesorar, que no necesariamente están relacionados con el lujo y con el disfrute, y la posibilidad también eso de formar un equipo pues heterogéneo, diverso, interesante y que tenga la capacidad de retarte cada día. Para mí, la verdad es que todo ese tiempo lo ha sido. Empecé a dirigir Cuerpo-Mente hace 27 años y en viajes llevo los últimos 9. O sea, llevo dirigiendo revistas los últimos 27 años, de los 45 que llevo haciendo revistas. Y siempre han sido revistas mensuales y para mí ha sido realmente una experiencia fantástica, porque sabes que cada mes tienes que compartir algo con el mundo, has de contar lo que a ti te parece más interesante de ese mes en el gremio, en el ramo de tu principal foco de interés y que también de los lectores, ¿no? En ese sentido, realmente creo que es un gran privilegio. Con el equipo yo a veces me siento como si fuéramos un pequeño conjunto de música. Somos una redacción pequeña de 7 o 8 personas, pero para mí es casi como si fuéramos un grupo de rock, ¿no? Salimos al escenario y tenemos que tocar todos juntos. Cada uno de alguna forma toca la parte que le toca de la canción. Hay un público allí, ¿no? Y si la cosa funciona, pues hay como una alimentación interesante, ¿no? Y luego además todo eso queda como grabado en papel, ¿no? ¿Alguien tiene algo que preguntar? ¿No? La famosa... Ah, sí, qué bien. Una pregunta, si os parece, o dos, como mucho. Una, rápido. Me llamo Guillermo. Yo dirijo una revista de seguros, bueno, sector especializado, pero quería preguntarle a Ángel, más como curiosidad de periodista que tengo, ¿se llega a lograr alguna vez la absoluta libertad de publicar sin la presión de compañías, empresas, marcas, no de editores, sino
de esas marcas que te presionan, porque al final están poniendo publicidad, ¿se llega a lograr y cómo? Bueno, yo te digo que si no consigues esa independencia, teniendo en cuenta que evidentemente, pues si tú estás en un sector, tú vas en el barco de ese sector. Pero si tú no consigues esa independencia informativa, estás perdido. Quiero decir, evidentemente, y lo digo claramente, puede haber una marca, otra que te pida un favor, pero tú tienes que ser fuerte en algo. Por ejemplo, yo pongo el caso de Motor 16. Nosotros hemos sido fuertes en las pruebas y en las comparativas. Y ahí hemos mantenido no casarnos con nadie. Cumplimos 40 años este mes. Eso es lo que ha hecho que nos respeten. Si hubiéramos, de alguna manera, cambiado esa historia, o sea, yo antes ponía el caso de la comparativa, o sea, el señor que hay una marca que está apostando mucho comercialmente y entonces te dice, hombre, pero si prácticamente no te pone publicidad y tú resulta que yo te pongo, trátame bien. Eso es un error, eso se paga. O sea, quiero decir, la línea informativa es fundamental mantenerla. Que luego después, es decir, una marca, y estamos hablando de decir entre profesionales, te pide un favor y tú en un momento determinado haces una cosa especial, haces una historia que no tiene nada que ver con lo que es la fuerza de lo que es tu revista, tú tienes que mantener a tus lectores, tú tienes que mantener a tu comunidad. Y el lector en esas historias que a veces pensamos, y sobre todo las publicaciones especializadas, de verdad es mucho más listo y más agudo. O sea, no es fácil. En fin, yo creo, es decir, que aquí sí que vale lo de nadar y guardar la ropa, para ser exactos. Pero hay en cosas que tú, si eres flexible, porque además eso, y pongo el ejemplo claro, o sea, si tú un día eres flexible con una marca, has perdido y esa van a ser. Podría poner más ejemplos dentro de lo que es el mundo de la información. Yo creo que el que dentro de cómo está la situación, que no es tal, es decir, tú mantengas tu independencia, es fundamental porque eso mantiene los lectores y si tú no tienes lectores, todo el mundo te va a decir que bueno, que hasta luego, Lucas. ¿Alguno más? ¿No? Bueno, pues yo por acabar y cumplir el tiempo, este es un gran país de directores, de grandes personalidades, hay muchos más de los que no están aquí, y sin grandes directores, pues los editores no seríamos nadie. Gracias.